Estas funciones os las tenéis que aprender como el papagayo. Es decir, esto se maneja en Excel muchísimo, el buscar V y buscar H. Son tres funciones de búsqueda que además se utilizan en combinación con prácticamente todas las funciones de Excel, ¿vale? Y que nos facilitan muchísimo la labor, ¿vale? De entre todas ellas, la función que más vais a utilizar es la función buscar V, porque normalmente en Excel casi todo se pone en vertical en vez de en horizontal, ¿vale? Entonces, buscar V significa buscar en vertical, buscar H, buscar en horizontal. Luego tenemos la función solo buscar, ni V ni H. Y esta función buscar tiene dos formatos, ¿vale? Este formato que veis que tiene tres partes y este otro formato, ¿vale? El vectorial y el matricial. Es una función que lo que hace las tres, buscar V y buscar H, lo que van a hacer es buscar valores dentro de una tabla o dentro de un rango en base a unos criterios que nosotros establecemos. ¿De acuerdo? Para Alejandra, quizás en Office 365 no te aparezca buscar V y buscar H. Entonces, intenta lo que es consulta V o consulta H, ¿vale? Puede que te aparezca, yo creo que, por ejemplo, en el Drive es consulta V, consulta H. En Office 365 no lo he mirado, si aparece buscar V, buscar H o consulta V o consulta H, pero el funcionamiento es exactamente el mismo, ¿vale? Entonces, la función vectorial de buscar lo que va a hacer o tiene una sintaxis en la que aparecen tres partes. El valor que estoy buscando, qué es lo que yo busco, dónde lo estoy buscando, en qué vector de comparación o matriz de comparación lo estoy buscando y cuál va a ser el vector o matriz de resultado. Es decir, cuando encuentre este valor en este vector de comparación, que me dé el resultado que corresponde a esta otra matriz o vector. Ahora lo vamos a ver con ejemplos, ¿vale? La otra forma de buscar, que es la matricial, solo tiene dos partes, el valor buscado y la matriz. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando utilizamos esta forma matricial, lo que va a hacer es siempre buscar en la primera columna y siempre me va a devolver el valor de la última columna. Con lo cual, si yo tengo una matriz de búsqueda o una matriz de 7 columnas y quiero buscar un valor del medio, ¿vale? Esta función de la columna 3, esta función no me sirve, porque ya digo que busca siempre en la primera y devuelve siempre la última, ¿vale? Buscar V y buscar H. La única diferencia entre estas dos es que las matrices de búsqueda estén orientadas de forma vertical u horizontal. No tienen nada más, ¿eh? Es la única diferencia. Entonces siempre tienen las mismas partes. Valor buscado, lo que estoy buscando, en qué matriz lo estoy buscando, indicador de fila o indicador de columna. Si estamos en un buscar V, le tengo que decir en qué columna lo estoy buscando. Si le estamos en un buscar H, le tengo que decir en qué fila lo estoy buscando, ¿vale? Y es un indicador, un número. La fila 2, la columna 3, la fila 4, columna 7, ¿vale? 2, 3, 7, 4. En un principio es un número. Y luego aparece ordenado entre corchetes. Ordenado tiene dos valores, verdadero y falso, ¿vale? Poner verdadero o bien omitir esta parte de la sintaxis es lo mismo. ¿Y qué significa? Significa que lo que va a hacer es buscar el valor que nosotros le estamos indicando aquí y si no lo encuentra, me va a devolver el menor mayor. Ahora lo explico bien esto, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que cuando no utilizo esta parte de la sintaxis, el ordenado, ¿no?, me obliga a que la matriz
o sea, lo que es la matriz de comparación, siempre tenga que estar ordenada en la primera columna de menor a mayor, ¿vale? Siempre tiene que estar ordenado. Si no, el resultado que me va a dar puede ser cualquier cosa rara. Como yo nunca voy a estar segura de que a lo mejor la matriz de comparación esté ordenada, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es no omitir esta parte de la sintaxis y ponerle el valor falso. El valor falso le obliga a buscar un valor exacto. Si yo aquí he puesto valor buscado 5,9 y aquí pongo falso, lo que le va a obligar es a poner este a que el 5,9 sea exacto, no le vale cualquier valor, ¿vale? Tiene que ser exacto, ¿vale? Busca el valor exacto y si no lo encuentra me devuelve un error. En este caso, cuando pongo verdadero o no lo pongo, busca el valor y si no lo encuentra devuelve el mayor menor, ¿vale? Vale. Estas son las funciones que más vais a utilizar y ahora vamos a pasar a hacer ejemplos de todas ellas. Hemos dicho que en la función buscar v o en la función buscar h hay que darle un indicador de columna. Claro, si la matriz de comparación tiene 4 columnas, es muy fácil decirle que la columna es la 2, la 3 o la 4. Pero si la matriz de comparación tiene 256 columnas, pues saber qué es la número 127 es un poco más complicado. Tengo que andar contando, mirando, etc. Y entonces, para evitar eso, se suele utilizar la función coincidir, ¿vale? Que la función coincidir lo que hace es buscar un valor en una matriz de búsqueda con un tipo de coincidencia, que es 1, que sea menor que este valor, 0, que sea una coincidencia exacta, y -1, que sea mayor que ese valor buscado. ¿Vale? Bueno. Os digo, ahora pasamos a los ejemplos rápidamente, ¿vale? Luego tenemos otra función de búsqueda que es el índice, la función índice. Es una función que, bueno, nos puede servir, pero que teniendo un buscar v o un buscar h, os digo que la vais a utilizar menos que nada. Y lo que hace es hacer una búsqueda en una tabla, en una matriz, ¿vale? Cuando le decimos la fila 7, columna A, pues cuando la intersección de la fila 7, columna A, ese es el valor que me devuelve, ¿vale? Es lo que hace. Vale, vamos a ver, me voy a mover un poquito en la hoja, os voy a contar aquí un poco lo del índice, que eso a lo mejor es un poco más difícil de entender o un poco más engorroso, para que lo tengáis claro, porque las de buscar las vamos a manejar ahora mucho, ¿vale? Imaginaos que tenemos esto de aquí. No sé si lo tenéis escrito en vuestra chuleta, ¿vale? Manzanas, limones, plátanos y peras. Y entonces decimos, índice de esta matriz, que es esta de aquí, y me das la fila, la segunda fila y la segunda columna. Busca el valor que hay en la segunda fila y en la segunda columna. De esta matriz, la segunda fila es esta y la segunda columna es esta. Por lo tanto, la intersección de la segunda fila con la segunda columna sería limones. El resultado va a ser limones. Si hacemos otro ejemplo, es decir, de esta matriz me das la segunda fila, la primera columna, perdonad, la primera fila, segunda columna, segunda fila, primera columna, lo que va a devolverme es manzanas, ¿vale? Esto es lo que hace la función índice. Perdonad un momento, disculpadme. Perdón, ahora no te puedo atender, que estoy en clase. Luego te llamo yo, ¿vale? Vale, nada, anulamos la cita, luego ya hablamos. Perdonadme, porque es que si no, no va a dejar de darme en la tabaca. Bueno, ahora, y esto va a quedar grabado. Bueno, no era el dentista, hijo. Bueno, entonces, índice, más o menos lo tenemos claro. Es decir, índice lo que va a hacer es darme un valor que se encuentra en la intersección entre una fila y una columna. Hasta ahí claro, ¿no? Entonces, luego aquí aparece blanco. Ya os cuento ahora qué es esto de blanco. Vamos a ir a ver
ejemplos de todo esto. Yo en esa hoja que os he dicho tenéis dos hojas, en ese libro, perdón, una que pone buscar y otra que pone buscar índice coincidir. Nos vamos primero a la de buscar, ¿vale? Y vamos a ir haciendo los ejemplos con las distintas funciones buscar. Os he puesto aquí al lado, para que lo tengáis también, pues lo que es la sintaxis de la forma vectorial, la forma matricial, ¿vale? Si nosotros tenemos este rango, os lo he mandado incluso con las fórmulas puestas para que vosotros lo tengáis ahí y bueno, pues podáis seguirlo bien y lo tengáis como ejemplo. Vamos a ver. Utilizando la forma vectorial y la forma matricial. La forma vectorial decíamos que tenía tres partes: valor buscado, vector de comparación y vector de resultado, ¿vale? Si yo lo que quiero es buscar, ¿vale? En este caso, buscar 4,9. 4,9 no existe. Aquí, si os fijáis, existe 4,19, 4,14, 5,17. Pero bueno, yo quiero buscar ese valor, 4,9. Ese es el valor que quiero buscar. ¿Dónde lo quiero buscar? ¿Cuál es el vector de comparación? Decimos, este de aquí, la frecuencia, ¿vale? Y cuando lo encuentres aquí, me das el valor de resultados, el vector de resultado, que sería este de aquí. Me das el valor que ponga en este otro rango, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo le doy y 4,9 no existe, pero no me da un error, me devuelve naranja. Os he dicho antes, cuando nosotros, que en este caso, por ejemplo, en buscar solo, si os dais cuenta, buscar por sí mismo no tiene la opción que decíamos de ordenado o no ordenado, verdadero o falso, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Pues busca el mayor menor, es decir, como no encuentra 4,9, no me devuelve el número siguiente, que es amarillo, sino que me devuelve el mayor menor, es decir, el que está justo por encima de ese valor que estoy buscando. La función buscar me obliga a tener siempre ordenada la matriz. Es decir, esta matriz tiene que estar ordenada de menor a mayor por la primera columna. ¿Vale? Entonces, ¿lo habéis entendido? ¿Sí o no? Hola. ¿Sí o no? ¿Una respuesta? No mucho. Vamos a ver. ¿Puedes repetir? Voy a repetirlo aquí, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Vectorial. Lo escribo y ya está. Digo, bueno, ¿es igual a qué? Y voy a utilizar la función buscar. Yo quiero buscar en esta tabla un valor y que en función de ese valor me devuelva un color. Y le voy a decir que busque un valor que es 4,9, ¿vale? Que no está en la tabla, punto y coma. Digo, ¿dónde lo busco? Lo quiero buscar aquí, en este rango, no está, sí, en este rango, punto y coma. Y cuando lo encuentre, quiero que me devuelva lo que pone aquí. Y me da naranja. ¿Por qué me da naranja si el valor 4,9 no existe en la tabla? Porque cuando no encuentra este valor, lo que me va a dar es el mayor menor, es decir, el número, perdón, el número que está justo por encima de ese que estoy buscando. No me va a devolver el siguiente al valor, no me va a devolver 4, 5 ni 5, algo, sino que me va a devolver el inmediato anterior menor. ¿Vale? Vale, amplío un poco, voy. Ahí. Entonces, 4,9. Entonces, la vectorial, ¿no? Decíamos que tenía tres partes o tres formas. Tres partes. Bueno, espera, que está aquí, esto está como está. A ver que lo vemos así. Decíamos, valor buscado, vector de comparación y vector de resultado. En esta primera opción yo he utilizado el vector de resultado, es decir, la parte opcional. ¿Qué ocurre si yo no lo utilizo en una vectorial? Digo, igual buscar v, perdón, es que es la costumbre, buscar, ¿qué busco? 4,9, ese valor. ¿Dónde lo busco? En
toda esta matriz, ¿vale? Vector de comparación. Y me va a dar naranja, otra vez. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la función buscar, que es lo mismo que la matricial, busca siempre en la primera columna y me devuelve la última. Sin embargo, si yo aquí, en vez de ponerle A2, A8, le pongo solamente esta parte, me va a devolver 4,19. Dice, el valor 4,9 no existe, lo más aproximado que tengo es 4,19, es decir, ¿os acordáis? Bueno, ¿qué os vais a acordar vosotros? ¿Habéis oído hablar alguna vez del programa aquel de el precio justo sin pasarse? Pues esto es lo mismo, nos va a dar lo más aproximado sin pasarse. ¿Vale? Vale, entonces, la forma vectorial podemos utilizar todas las partes de la sintaxis o podemos utilizar solamente una de las partes de la sintaxis. La matricial, exactamente lo mismo, es decir, en este caso vamos a obtener naranja con la matricial, pero lo que hacemos es decir, buscar el valor 4,9 en una matriz, en una matriz. Entonces busca en la primera columna y me devuelve la última, naranja. Y podemos hacer lo mismo aquí. Es decir, que si os dais cuenta, la única diferencia entre estas dos es si tenemos la necesidad de utilizar el vector de resultado. Es decir, si yo tengo más de 2 columnas y quiero que me devuelva la tercera, la cuarta o la quinta. Por lo demás, funcionan exactamente igual. Y ojo, nos tenemos que acordar siempre de que tiene que estar ordenado de menor a mayor, ¿vale? David, ¿eso quiere decir que lo has entendido o que te has quedado igual? Te espero tu respuesta. Ah, vale, perfecto. Bueno, vamos a ver. La función buscar no tiene más que todo esto. Vamos con buscar v. Vale, cuando hacemos o utilizamos una función buscar v, siempre vamos a tener que tener como anexo a nuestros resultados una tabla, algo donde nosotros vamos a buscar esos valores. Esta función, por ejemplo, es muy útil para hacer facturas, ¿vale? Entonces, para hacer facturas, nosotros lo que vamos a hacer cuando nos metamos a plantillas, vamos a tener que hacer una plantilla en la que, por ejemplo, esta factura que tenéis aquí, con poner el código, el resto se calcule solito. Para eso me va a servir, por ejemplo, la función buscar, para que a la hora de confeccionar una factura, pues en este caso código y kilos, ¿vale? En el momento que yo ponga código, aparezca el nombre del producto, el precio y cuando ponga los kilos se calcule el resto de la factura. Como veis, esta factura tiene errores, ¿vale? Está hecho a propósito, pues para explicar todas estas cosas que vamos a explicar hoy. Bueno, entonces, siempre vamos a tener que contar para utilizar la función buscar v o la función buscar h, que la tenéis abajo, luego lo vemos, una tabla de apoyo, una tabla en la que nosotros tengamos establecido, pues en este caso, como son frutas, pues tenemos una tabla de precios y decimos que el código 34 corresponde a los kiwis y que el precio es 2,8, 45 granadas y a este precio, ¿va? Todo esto. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo primero, si yo tuviera que hacer esta factura, y lo que os recordáis lo que os dije, trabajo un día para no volver a trabajar más. Bueno, pues lo primero que haría yo sería, en vez de tener que teclear los códigos, ¿vale? Esto lo borraría, he borrado y automáticamente son todo errores. Y lo que haría sería, a todas estas celdas, ponerles, no que se puedan meter cualquier valor, sino que coja los valores de una lista. ¿Recordáis lo de la validación de datos? Vamos a ver. En datos tenemos validación de datos y le decimos, en estas celdas, ¿permitimos cualquier valor? Digo, no, quiero que coja los valores de una lista. ¿Dónde está esa lista? ¿Vale? Y yo digo, pues esa lista está aquí.
Estos valores son los permitidos. ¿No? Y aceptamos. En el momento que yo he hecho eso, cada vez que me acerque a la celda, veremos que aparece una lista desplegable. Y yo elijo y dice, granadas, perfecto, ya está. ¿Vale? Ya me sale el precio. Como tengo los kilos puestos, aparecen los kilos. Vale. Si pongo en esta y elijo 70, aparecerá aguacate. Aquí si le decimos 80, pues aparece mango. Aquí si le decimos 45, pues aparecen granadas otra vez. Y vamos a ponerle 34 porque no tenemos más productos. ¿Vale? ¿Vale? Parece que esto funciona de momento todo bien. ¿Vale? Pero si lo borro, me salen errores. Bueno, lo primero que vamos a aprender a hacer es, ya hemos aprendido a poner una lista, esto no tiene más dificultad, ya lo sabíamos hacer, si no recuerdo mal ya lo había explicado. Vamos a ver cómo con la función buscar v hacemos que aquí aparezca la palabra granadas, ¿vale? Bueno, lo voy a borrar. Y le digo, voy a hacerla en un principio no mal, pero incompleta. Le digo, igual, buscar V. ¿Y por qué le digo buscar V? Porque la tabla está en vertical, ¿vale? Entonces, buscar V. ¿Qué es lo que busco? Lo que yo voy a buscar es el código que ponga aquí. ¿Dónde lo busco? Punto y coma. Y digo, la matriz de comparación es todo esto, ¿vale? Y esa matriz de comparación siempre va a ser absoluta, porque yo luego a la hora de arrastrar la fórmula no se tiene que actualizar. Entonces, como no se tiene que actualizar, le decimos que sea absoluta, ¿vale? Y ahora, punto y coma. Y me dice, indicador de columnas. ¿Qué quiere decir? Me dice, bueno, vamos a ver, cuando yo encuentre el 45 en esta matriz, ¿qué columna quieres que te devuelva? ¿La 1, la 2 o la 3? No código producto precio, sino número de columna, indicador de columna. Le digo, pues quiero que me devuelvas la 2, la columna 2, punto y coma. Y ahora, ¿verdadero o falso? ¿Qué es lo que quiero? ¿Una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta? A ver, yo no puedo, imaginaos que en vez de coger el número aquí y ponerlo de una lista que no me puedo equivocar, he puesto un número a mano y pongo 44. Entonces, como 44 no existe, me daría el precio de los kiwis. Y yo no quiero que para un producto me dé otro precio, por lo tanto, falso. Es decir, coincidencia exacta cuando encuentres ese código. Si no, no me pongas otro precio, ¿vale? Y le damos intro. Y entonces ya aparece granadas. En el momento que yo cambio el número, pues aguacate y así sucesivamente. Vale, los kilos es poner los kilos que se lleva la señora. Y lo mismo hacemos con el precio kilo, ¿vale? Sería igual buscar V, paréntesis, que busco el código. Siempre tengo que tratar de buscar lo que identifique en exclusiva a ese producto. El código del producto, el DNI del trabajador, el código de empleado, algo que es único para cada registro de la tabla. Yo no tengo dos códigos para el kiwi o no tengo dos códigos para las granadas, ¿vale? Entonces buscamos el código. ¿Dónde lo buscamos? En esta matriz. ¿Y ahora qué columna quiero que me dé? Es decir, ¿qué es lo que quiero que devuelva? Quiero que devuelva el precio, por lo tanto, el precio es la columna 1, 2 y 3. La columna 3, punto y coma falso. ¿Mm? Me da 2,5. Ya el total, pues C14, o sea, el precio por la cantidad. Y ya está, no es más. ¿Mm? Podríamos decir, bueno, pues ya está todo resuelto. Yo esta lo arrastro hasta abajo, ¿vale? Esta también lo arrastro hasta abajo, que ya está. Y esta hacemos lo mismo. Y vemos que al arrastrar me salen errores. ¿Por qué me salen errores? Me salen errores, a ver, en este caso, porque no la he puesto como absoluta, que se me ha olvidado, ¿vale? Lo vamos a arreglar bien, pero aún así me van a seguir saliendo errores, ¿vale? Yo la arrastro de nuevo y me siguen saliendo errores. No me tengo que volver loco, ¿vale? Porque la fórmula está perfecta,
Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí está buscando este valor y este valor es nada. Y claro, como le he dicho que tiene que haber una coincidencia exacta, pues chica, no hay valor. Entonces, error. Yo eso no lo puedo, no te puedo dar un resultado, me está diciendo. ¿Vale? Claro, si lo que estamos haciendo es una factura, esto en una factura no lo puedo entregar. Yo no puedo entregar una factura con que te llevas 10 kilos de aguacates, 25 y todo lo demás mal, o con errores. Entonces, esto hay que solucionarlo, ¿vale? Primero, hemos entendido el funcionamiento de la función, valga la redundancia, buscar v. Vale, ahora David te contesto a ti, ¿vale? Vale. Bueno, me dice David, bueno, lo estáis viendo vosotros, que si pones un número que no aparece en la tabla. En este caso, como le he puesto una lista de validación, si yo pongo 12 me va a decir que es un error. Pero si quito la validación, ¿vale? Voy a quitársela, voy a decir que borrar la validación y le pongo aquí 12, me va a dar un error porque 12 no existe. Y como yo le he dicho que sea un valor falso, es decir, exacto, me daría el mismo error. ¿Qué ocurre si no pongo falso? Vamos a ver, voy a ponerle, espera un momento, voy a ponerle 38, ¿vale? Uy, ahí no, conchos, aquí, 38. Y le quito lo de falso, es decir, que dé un valor aproximado. Pues me va a salir kiwis. El kiwi no es el código 38, pero ¿por qué me sale kiwis? Porque resulta que como no encuentra ese valor en la tabla, me da el inmediato anterior. Entonces, en una factura yo no puedo consentir eso, que me dé el inmediato anterior. ¿Entendido, David? Ahora, si yo pongo un número que no existe y añado falso, es decir, busca ese valor exacto no existe y por lo tanto me va a dar un error. ¿Vale? Bien, Laura, pues vamos a seguir, ¿de acuerdo? Vamos a seguir para que voy a copiar la regla de validación. Espérate, bueno, me da igual. Aquí ponemos otro valor que sea 45 granadas, vale. Y aquí he borrado, no, vale. Bien, entonces, hasta aquí más o menos voy a hacerlo con otro valor, lo repito para que os quede claro, ¿vale? Yo digo, este es igual a buscar v, digo, ¿qué busco? El código. ¿Dónde lo busco? En esta matriz. Y cuando lo encuentre, una matriz que por cierto es absoluta, ¿vale? Y cuando lo encuentres, control Z, y cuando lo encuentres, ¿qué columna, qué es lo que quiero que me devuelvas? En lo que ponga en la columna 1, 2 o 3 de la matriz. Y en este caso lo que quiero es el nombre del producto, por lo tanto es la columna 2 de la matriz. Da 2, punto y coma, falso. ¿Vale? Para que sea el valor exacto. Y aparece granadas. Lo mismo para el precio, etcétera. Bien. Pero lo que estábamos diciendo, ¿hasta más claro, Laura? ¿O hay que repetirlo más? El resto, chicos, que sois 22, me contestáis 2 o 3. ¿El resto qué? ¿Todo bien? Vale. Ahora bien, seguimos. Dice Guille que bien, correcto. Sí, entendido. Vale. ¿Qué ocurre? Que hemos dicho, yo no puedo dar esta factura así. Yo no puedo darle a un cliente una factura que ponga NA o cualquier otro error. Entonces vamos a intentar solucionarlo. Y para intentar solucionarlo hay varias formas, pero vamos a meter una función nueva, ¿vale? Que son estas que tenéis aquí al lado, que son las funciones es, ¿vale? Las funciones es lo que hacen es comprobar un valor específico y nos va a devolver verdadero o falso, igual que hacía la función i o la función o que devuelve verdadero o falso. Pero aquí lo que hacemos es comprobar si es algo, si es un error,
si es lógico, si es no texto, si es blanco, ¿vale? Y fijaos que digo si es, si es, si es. ¿Mm? Si yo a una función es por sí misma, la digo igual aquí, es blanco, perdón, la celda, esta celda de aquí, me estoy preguntando si esa celda está en blanco, me devuelve falso, no está en blanco, ¿vale? Si cambio el valor de la celda y pongo G14, por ejemplo, ¿vale? Me va a decir que es verdadero, que está en blanco, ¿vale? Eso es lo que hacen las funciones es devolverme algo. Existe un montón de... la sintaxis es muy simple, porque es blanco, valor, es error, valor, es lógico, valor, 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 valor. No, no hay nada más. Y me dice que valor es obligatorio, ¿vale? ¿Y qué es lo que yo deseo comprobar? Pero este valor puede ser una celda vacía, un error, un valor lógico, un texto, lo que yo quiera. Si yo le digo aquí, igual es error, ¿vale? Esta celda me va a decir falso. Sin embargo, si le digo es igual, es error, esta otra celda, que tiene un error, me va a decir que es verdadero, ¿vale? Entonces, las funciones lo que hacen es eso, comprobar algo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, para utilizar una función yo le digo, lo lógico es que yo le diga, si está en blanco, haces esto, y si no, haces esto otro. O sea, lo metería dentro de un sí. ¿Me estáis siguiendo? ¿Mm? Si es error, hago esto. Si no es error, hago esto otro. Entonces, por eso decimos, si es blanco, si es error, siempre ponemos el sí delante. Pero bueno, por sí misma es lo que hace es comprobar algo, que si está en blanco, si tiene un error, si es un valor lógico, etc. Entonces, las funciones que existen, las tenéis aquí al lado, ¿vale? Y os dice qué es lo que hace cada una. Es blanco, se refiere si una celda está vacía. Es ¿vale? Nos da, comprueba si tiene un error, todos excepto este error que es el que yo tenía. Si yo quiero comprobar todos los errores, pues ponemos error, que prácticamente entran todos los errores. Es lógico, nos da si el resultado de esa celda es un valor lógico o no. Si se hace referencia a un valor de error NA, ¿vale? Si es no texto, si es número, si es referencia o si es texto. Estas son las que existen. Las que más se utilizan, error y blanco. Si es error o es blanco, ¿vale? ¿Entendido lo que hacen las funciones comprueba si se cumple, si está en blanco, si es un error, si es lógico, si es texto. Vale. Pues ahora nos vamos a aprovechar de esa función y vamos para arreglar nuestra factura. Digo, bueno, vamos a ver. Resulta que si en mi factura aquí no pongo nada, me da un error. Pues lo que vamos a hacer es decirle, lo primero, en esta misma fórmula, lo que voy a hacer es añadir una función si. Bueno, ahora ya verás cómo la utilizas un poco más, Diego. Si, paréntesis. Y lo que hago es comprobar, es blanco, si está en blanco esta celda. Si esta celda está en blanco, estoy en un sí. ¿Qué hago? No hago nada. Y si no está en blanco, pues hago el buscar V y cierro. La repito. Lo que estamos haciendo es utilizar el buscar dentro de una función sí para comprobar que, digo, sí, se produce que está en blanco esta celda, que no tiene nada, entonces no hago nada. Y si esta celda contiene algo, es decir, no está en blanco, entonces busco en la matriz, etcétera, etcétera, el buscar V, lo que habíamos hecho. Le damos intro. Cuando yo arrastre ahora esta fórmula, esta función, cuando está en blanco no hace nada. Es decir, ya me queda bien la factura. Y lo mismo hago en esta otra.
tengo que hacer lo mismo. Digo, igual si, paréntesis, es blanco, esta celda, la del código, no hago nada. Uy. Y si no, pues busco ese valor en la tabla y me devuelves el precio. Y cierro. Y arrastramos esta fórmula. ¿Qué ocurre? Que aquí, ¿vale? Al no tener nada, me da un error de valor. Es como poner buscar V directamente, ¿no? Sí. A ver, la base de esta fórmula es el buscar V, pero para que no me dé los errores, lo que tengo que hacer es decirle que mire primero a ver si está en blanco. Si está en blanco no hace nada, es decir, si aquí no pone nada, no hace nada, y si pone un número, lo que hace es buscar, ¿vale? Entonces, aquí al multiplicar me da un error. Me dice que, porque aquí hemos dicho que era como si valor, es decir, no puedo multiplicar nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que podríamos ponerle, en vez de no hago nada, pues podríamos ponerle, pues, qué sé yo, un guión o un cero, ¿vale? Queda un poco feo, pero bueno. Y que pusiese formato contabilidad, por ejemplo. Y es que no me gusta, no quiero que ponga nada. Bueno, podríamos poner cero para que omita el valor y se acabe de sustituir o se acabe de cumplimentar la factura, simplemente, ¿vale? Es decir, debería de funcionar sin esto, ¿vale? No hago nada. ¿Por qué me da valor aquí? Vamos a ver un momentito. Y aquí me da valor. Es en este. Sí. Bueno, pues tendría que poner un cero, ¿vale? Para que no me dé error. Cero y sin las comillas, claro, lógicamente, ¿vale? Y aquí le he puesto un cero con comillas. Mira qué bien. Bueno, estaría. ¿Lo habéis entendido? Y así lo podríamos solucionar con el si es blanco. ¿Podríamos hacerlo de otra forma? ¿Se os ocurre otra forma de hacerlo que no sea con el si es blanco? Sí. A ver, ¿cuál, María? Dime una. Vamos a ver. Aquí decimos igual. Sí. Paréntesis. Siempre va a ser con un sí. Si esto es igual a nada, punto y coma, no hago nada. Y si no, buscar V, ¿qué busco? Este valor, punto y coma, en esta matriz, punto y coma, que estoy con el nombre 2, punto y coma, falso. Exactamente, a ver, que se me olvida poner uno. Haríamos exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, que también podemos fórmula incoherente, tú sí que eres incoherente. ¿Vale? Podríamos hacer exactamente lo mismo sin tener que utilizar el es blanco, ¿vale? Es otra forma de hacerlo. Simplemente es eso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, chicos? ¿No? Vale. Pues continúo. Claro, hemos estado utilizando el buscar V. ¿Y qué pasa con el buscar H? Pues no pasa absolutamente nada. La única diferencia es que en el buscar V la matriz está en vertical y esta misma matriz en horizontal me obligaría a utilizar el buscar H. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que aquí tengo referencia y está en columna. Aquí tengo referencia y está en fila. Producto en fila. Precio en fila. Lo que aquí tenía en columnas, aquí está en filas. En esta otra factura que he hecho aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Pues
lo que he hecho ha sido utilizar todas ellas. Para la cantidad he utilizado buscar. Para la cebada he utilizado, perdón, para la descripción he utilizado buscar V y he utilizado esta matriz. Y para el precio he utilizado buscar H y he utilizado esta otra matriz. Simplemente es eso, no he hecho nada más. ¿Vale? Entonces, si lo que quiero utilizar es la función buscar, ¿vale? La referencia lo que he hecho ha sido una lista, ¿vale? Para que coja el valor de una lista que es esta lista de aquí y ya está. La cantidad, pues lo que es lo que he hecho, buscar, simplemente buscar. ¿Qué busco? La referencia, ¿vale? ¿Dónde lo busco? En esta matriz. ¿Y qué es la columna que quiero? La vendida, ¿vale? Ya está, cantidad vendida. Simplemente es eso. Lo mismo aquí, ¿vale? Esta sería la incompleta, que si yo arrastro y no tiene nada me va a dar un error. Y esta sería la completa, que lo primero que hago es mirar si está en blanco, no hago nada. Y si no busco, lo mismo, la misma función de antes, ¿vale? Para la descripción he utilizado el buscar V. Y entonces aquí ya lo he puesto bien. Dice, si es blanco esto, no hago nada. Y si no busco, ¿qué busco? Espera, que lo ponemos aquí. Así, ¿vale? Vamos a ver, ahí, a ver si busco este valor en esta matriz. Y fijaos que a la matriz le he llamado de una manera, para que no se me olvide nunca ponerle la referencia absoluta, que siempre se me olvida, pues he decidido que la matriz va a tener un nombre. ¿Y cómo poníamos el nombre a la matriz? Lo que hacíamos era seleccionarlo, ¿vale? Y aquí mismo podíamos poner el nombre o bien podíamos ir a fórmulas, asignar nombre y ponerle un nombre. Y decíamos que esos nombres los podíamos utilizar en las fórmulas, ¿vale? Aquí que he hecho, escape, sí, es blanco, espera que he metido aquí una cosa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decir, busco este valor. ¿En qué matriz se llama datos factura? Pues le pongo datos factura. Me devuelves la columna 2, es decir, el precio, la descripción, perdón, la descripción, y que sea una coincidencia exacta. Ya está, ¿vale? Y lo mismo para el arroz y para el trigo. Y ahora he utilizado buscar H. Buscar H es exactamente igual que el buscar V. Pero ¿qué ocurre? Que la matriz está en horizontal. Entonces busco este valor en esta matriz. Y donde decía indicador de columna, ahora tengo que decir indicador de fila. ¿Y la fila cuál es? La 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Qué es lo que quiero? El precio. El precio está dentro de la matriz en la 1, 2 y 3. Pues la fila 3 y que sea coincidencia exacta. ¿Vale? Y ya el total pues es cantidad por precio y punto. Y no hay más. Y ya el resto pues las sumas, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Sí o no? Tenéis ahí las fórmulas que os las he dejado puestas para que veáis. El error que nos salía en la de antes, en vez de poner 0, si no queremos que nos salga 0, mirad cómo lo hemos solucionado aquí. ¿Vale? Aquí le hemos dicho que multiplique una por otra, pero claro, llega un momento que si no está, si aquí no hay nada, pues me va a dar el error. Entonces, es ver si lo tengo desde aquí. Si yo arrastro esta, me va a dar valor, valor, valor. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues añadir aquí el si es blanco. Digo, si, paréntesis, es blanco esta celda de aquí, punto y coma, no hago nada. Y si no, pues multiplico H48 por J48 y cierro el sí. Espera, que no he cerrado aquí el es blanco, ¿vale? Cierro el sí y estaría. Y ahora si lo arrastramos, ya tenemos la factura perfecta. ¿Todo aclarado? Entonces, como veis, buscar, buscar V, buscar H, buscar V y buscar H es idéntico. Bien, seguimos hacia abajo, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo de si es error, por ejemplo, ¿vale? Tenemos esto, ¿vale? Imaginamos que estamos ahí en una agencia de viajes
y en función de si el destino del viaje es a un sitio o a otro, le hacemos un descuento, ¿vale? Claro, yo tengo aquí una matriz de solución en el que yo pongo aquí Florida, Florida, y entonces aquí me aparece 10% de descuento, vale. Si pongo Miami, pues me aparece un 17%, y si pongo Santiago, me aparece un 15%. Pero ¿y si pongo Soria, como estaba puesto? Me aparece un error. Porque resulta que Soria, ¿vale? Esto está hecho con un buscar V. Le digo, ¿qué busco? Busco este valor, ¿en qué tabla? En esta, o en qué matriz. ¿Y qué columna quiero que me devuelva? El descuento. Y que sea una coincidencia exacta. Yo no puedo poner Soria y que me devuelva aquí cualquier cosa. ¿Vale? Pongo Soria y me devuelve un descuento del 30% de San Francisco, por ejemplo. Entonces no puedo hacer, digo, tiene que ser coincidencia exacta. Y además, daros cuenta de que esta matriz no está ordenada, ¿vale? Entonces, si no está ordenada, me obliga a poner falso sí o sí. ¿Entendido? Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que me da un error. Claro, yo no puedo que me salga aquí Soria un error, qué feo me queda esto. Entonces, vamos a ver cómo lo podríamos solucionar, ¿vale? ¿Y cómo lo hemos solucionado? Pues con un si es error. Y le decimos, esta es la fórmula, la tenéis escrita aquí, ¿vale? Es la que aparece aquí. Le digo, si es error, si da error a la hora de hacer el buscar V, es decir, cuando yo aplico la fórmula que busque este valor en esta matriz, que me devuelva el descuento y que sea una coincidencia exacta, eso me da un error, ¿vale? Entonces le digo, si es error esto, ¿qué es lo que hago si es error? Le digo, si es error, le pones destino sin descuento. Y si no me da error, entonces lo que haces es otra vez la función buscar. Es repetirlo dos veces. Es decir, si la función buscar me da un error, le pongo un mensaje. Y si no, pues lo que haces es la función buscar y me devuelves el resultado. ¿Vale? Entonces, la tenéis escrita aquí. Si queréis la vemos un poquito. Decimos, si la función buscar me da un error, si la función buscar me da un error, entonces le pongo destino sin descuento. Y si no me da un error, pues entonces me das el resultado, es decir, buscas esa dirección en esa matriz, me das la segunda y que coincida, ¿vale? Lo podemos hacer como hemos dicho así, o podríamos hacerlo como lo hemos hecho hace un momentito, con el si está en blanco no hago nada, ¿vale? Si no está en blanco y da un error, le pongo destino sin descuento. Y si no da error, pues busco el destino, ¿vale? Lo puedo hacer así o puedo hacer esto, ¿vale? Si es blanco, no hago nada, y si no, compruebo si da un error. Si da un error, le pongo destino sin descuento, y si no, buscar todo eso, ¿vale? Fijaos para lo que da un sí y un buscar V, ¿vale? Vale, Nerea, hija. ¿Te has perdido mucho? Vale. Entonces, ¿entendido hasta aquí, chicos? ¿Sí o no? Decidme algo, si hay que repetir alguna cosa. Bien, vale. Pues esto tiene que estar muy bien entendidito, ¿vale? Para que luego las prácticas las podamos hacer en un pispás. Vamos ahora no a complicarlo, pero sí a pensar otras opciones. La hoja que tenéis al lado pone buscar índice coincidir, ¿vale? Y tenéis una planilla de sueldos y aquí pone buscar V, índice coincidir, etc. La sintaxis de las funciones las tenéis abajo para que os sirva de recordatorio. La función índice ya os dije que lo que hacía era devolver el valor que está en la intersección de una fila y una columna, ¿vale? Que son todas obligatorias, ¿vale? Menos el número de columna, que es opcional. Y en la función coincidir lo que hace es buscar un elemento, buscar algo, un valor, en una matriz y siempre en base a un tipo de coincidencia que nosotros digamos que va a ser uno o no poner nada, es que sea
el valor buscado que sea menor o igual, el 0 que sea un valor exacto y el -1 que sea que el valor buscado, pues si no lo encuentra, nos da el que sea mayor o igual, ¿vale? Entonces, casi os podría decir que os olvidéis del 1 y del -1 porque lo que vamos a hacer siempre es buscar el 0, que sea un valor exacto, ¿vale? Bien, os pongo en antecedentes. Antes os he dicho que la función buscar v, pues no hay problema, porque yo le digo qué columna quiero y ya está. Pero claro, si las columnas son 257 o 1500, pues ponte a saber qué columna es, ¿vale? Nos va a llevar más trabajo saber qué número de columnas es cada uno. Podemos hacer una numeración, etcétera, pero es un poco más engorroso, ¿no? Entonces, para eso, lo que nosotros podemos hacer es utilizar la función coincidir y evitar poner el número de columna. ¿No? Vale, vamos poco a poco. Yo tengo esta planilla de sueldos y tengo aquí, he puesto para que sepáis el número de columna que es cada uno, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Lo que yo pretendo es que de esta planilla de sueldos, yo quiero que en este caso es pequeñita, pero que puede ser gigante, yo quiero que poniendo aquí el código de un empleado me dé absolutamente todos sus datos. ¿Cómo se llama? Que es sexo, edad, hijos y sueldo. Y solo tengo que poner esto. Esto no tengo que tocarlo para nada, ¿vale? Aquí, pues lo que hemos hecho ha sido meter una lista de validación. Una lista de validación que coge los datos de esta columna. Digo, el 200, pues el 200 es Rodrigo, perfecto, es hombre, tiene 38 años, tiene 5 hijos y cobra 3.840 euros. Como os dais cuenta, cada vez que yo cambio el número aquí, automáticamente se cambia aquí. Vale. Bien, si lo hago con un buscar V, a ver, vamos a empezar a ver de menos a más, vamos a decirlo así, ¿vale? Lo hago con un buscar V. Buscar V es sencillo. Pues digo, buscar V, que busco este valor. ¿Dónde lo busco? En esta matriz. Y ahora, ¿qué columna quiero? Pues como quiero el nombre, la columna 2. ¿Vale? Esta fórmula estaría bien. Lo que hago es arrastrarla, pero tenemos un problema. Si arrastro, aparece siempre Carla. Entonces tengo que venir una por una a decirle que cambie el número de columna. La 3. Aquí tengo que ponerle la 4. Aquí tengo que ponerle la 5. Y aquí tengo que ponerle la 6, ¿no? Claro, esto, pues hombre, si son 4 datos sí, pero ¿y si son 25? Esto no puede ser así. Vamos a intentar arreglarlo. Nos venimos aquí y decimos, lo que voy a hacer es un buscar V, porque sigue siendo un buscar V, ¿vale? Buscar V, ¿qué busco? Este valor. ¿Dónde lo busco? En esta matriz que se llama datos, ¿vale? Que le he puesto de nombre datos. Y ahora, indicador de columna. ¿Cómo me las ingenio yo para no tener que buscar, o sea, decirle que sea un número concreto? Pues utilizo la función coincidir. Y le digo, a ver, coincidir, ¿qué tiene que coincidir? Mira, cuando esto de aquí coincida con este rango y sea una coincidencia exacta, esa es la columna que me tienes que dar. Cuando en este rango ponga persona, exactamente persona, que sea una coincidencia exacta, esa es la columna que me tienes que dar como resultado. Entonces estaríamos poniendo el indicador de columna, coincidir, ¿vale? Y luego punto y coma, falso. Ahora mismo lo aumento. Recordádmelo porque no me doy cuenta, ¿vale? Yo quiero verlo todo, pero bien, lo repito, ¿vale? Hombre, Wenceslao, ¿cuándo has venido? Vale, decíamos, sigue siendo una función buscar v, pero para evitarnos tener que cambiar el
indicador de columna o de fila, que me da igual con el buscar V que con el buscar H, lo que voy a hacer es sustituir este indicador de columna por una función coincidir. Y le digo, igual, buscar, ¿qué busco? Esto de aquí. ¿Dónde lo busco? En toda esta matriz que le he puesto un nombre y se llama datos. ¿Vale? Cuando encuentres ese código aquí, que lo va a encontrar aquí, ¿qué columna quiero que me des? Y dice, la 2, la 3, la 4, no, vamos a buscarlo, le decimos. Cuando coincida que este dato de aquí lo encuentras en este rango y que sea una coincidencia exacta. Entonces, cuando encuentres persona aquí, esa es la columna que me tienes que dar. ¿Mm? Y punto y coma, falso. ¿Qué ocurre cuando arrastramos esta fórmula? Que eso va a ir actualizándose. Le decimos coincidir y 7, sexo. Cuando lo encuentres, esa columna. En esta otra, coincidir y 8, edad. Cuando lo encuentres, esa columna. Y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Alguna duda? Chicos, ¿me decís algo? ¿Lo habéis entendido? ¿Sí o no? Vale, entendido, gracias, muchas gracias. Bueno, voy a ser todavía un poco más pejiguera, ¿vale? Claro, hemos dicho que iba a tener, o que podía tener 1500 columnas, ¿vale? Y aquí estamos diciendo, cuando encuentres este valor en este rango. Bueno, y si yo me equivoco, tengo que poner el rango como absoluto, pongo una más, una menos, a lo mejor me da problemas. Pues, ¿qué es lo que hago? Sustituir el rango por un nombre. Entonces, hemos dicho que si yo pongo datos, es esta matriz, ¿vale? Y si pongo títulos, es esta matriz. Es decir, yo cojo y le digo que este trocito de aquí se va a llamar títulos. Es decir, podría poner toda la matriz de todas las filas, de todas las columnas que tuviese y ponerle un número. Entonces decimos, esto se llama títulos. Pues lo que hacemos es la misma función, buscar v, que busco este valor. ¿Dónde lo busco? En datos. Cuando coincidir que esto de aquí, ¿dónde tiene que buscarlo? En el rango títulos, una coincidencia exacta y falso. ¿Esto qué me evita? Pues que no me tengo que acordar de poner las referencias absolutas, que muchas veces se nos olvida poner las referencias absolutas y al arrastrar las fórmulas, pues se nos mueven y nos da errores o nos da soluciones que no son las correctas. Entonces, con esto nos estamos asegurando de que yo cuando arrastre esta fórmula no se está moviendo ni la matriz de comparación ni la matriz de coincidir, ¿vale? Es decir, de comparación de coincidir, anda, que valga la redundancia. Es más, podríamos perfeccionarla a tope poniéndole también un nombre a esta celda, ¿vale? Si yo a esta celda le pongo un nombre y le llamo Pepe, bueno, voy a ponerle, no sé, número, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es decirle buscar, ¿qué busco? Y le digo, buscas número, ¿vale? Datos, título, falso, pues si os dais cuenta, lo único que tenemos, que es lo que se tiene que mover como referencia, es esta parte de aquí. El resto son todo ya datos absolutos, puesto que tienen un nombre y están haciendo referencia a algo muy concreto, a una celda, a un rango de datos, etcétera. ¿Cuál de todo, Vanessa? Que no sé cuándo te has ido. El resto
¿Lo habéis entendido? Lo del coincidir no lo entiendes. Lo de coincidir. Vale. Vamos a ver, voy a hacer aquí fuera una historia. Digo, igual. Coincidir. ¿Qué es lo que hace espera, no sé escribirlo. Coincidir, ¿vale? La función coincidir lo que va a hacer es buscar un valor en una matriz, ¿vale? Entonces dice, busco esto, ¿vale? ¿Dónde lo busco? No, perdón, eso no quiero buscar. Digo, busco persona, ¿dónde lo busco? En esta matriz y que sea una coincidencia exacta, ¿vale? ¿Y qué es lo que me devuelve? 2. Me dice, dentro de esa matriz, persona ocupa la segunda posición, ¿vale? Entonces, qué bien, qué maravilla, porque resulta que si yo hago esto, lo que me va a dar es el indicador de columna dentro de la función buscar v. Es decir, cuando yo lo pongo aquí, digo, ¿qué busco? J4. ¿Dónde lo busco? En esta matriz. ¿Qué columna quiero? Digo, pues quiero la columna donde ponga persona. Yo no sé qué número es. Solo sé que tiene que llamarse así. Entonces, digo, pues coincidir persona en este rango, ¿qué es lo que me va a devolver? La 2. Por lo tanto, le estoy indicando que es la columna 2. Y ya no tengo que ponerlo. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque como hemos visto antes, si ponemos el número, al arrastrar tenemos que ir cambiando el número de columna. Entonces, para evitar eso, utilizamos la función coincidir. Si, vuelvo a repetirlo aquí, coincidir, y digo, coincidir esto, punto y coma, en este rango, punto y coma, 0 exacto, me va a devolver la columna 3, que es lo que yo necesito, un indicador de columna o un indicador de fila, si es que estamos utilizando el buscar H. Y como es lo que necesito y quiero que se actualice cuando lo arrastre, pues con la función coincidir estoy obteniendo este valor sin tener que escribirlo a mano y me sirve para que se actualice al arrastrar todas las fórmulas. ¿Entendido ya? ¿Sí? Vale. Al lado tenéis índice y coincidir, ¿vale? Más o menos el resultado es el mismo. A mí personalmente me gusta menos, pero bueno. Decíamos que índice lo que va a hacer es devolvernos el valor que exista o que esté en la intersección de una fila con una columna, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es índice. Dice, a ver, ¿dónde quieres buscar el valor? ¿En qué matriz? Y entonces le digo, pues quiero buscar el valor en datos. ¿Qué valor quieres buscar? ¿Vale? Y ahora le digo, coincidir. ¿No? O4, es decir, Carla en la columna persona y que sea una coincidencia exacta. Cuando encuentres Carla en la columna persona, es decir, cuando encuentres Carla en esta columna, ¿vale? Que le he llamado persona, y cuando encuentres código, ¿vale? En el rango B4G4, es decir, cuando encuentres código en el rango B4G4, me va a decir en la columna la 1, pues cuando esas dos cosas, la intersección entre la fila y la columna, me vas a devolver el valor, ¿vale? Entonces, encuentra Carla en esta fila y ahora encuentra código en esta columna. Por lo tanto, la intersección entre la fila y la columna es 180 y lo que va a devolver es 180. Y exactamente lo mismo para el sexo, la edad, los hijos y el sueldo, ¿vale? Me devuelves el valor que ponga la celda que sea la intersección entre una fila y una columna. Si yo lo hiciera aparte para que veáis el resultado, digo igual coincidir, he puesto bien, sí, este valor de aquí, punto y coma, en persona
persona, en el rango persona, punto y coma, 0, ¿vale? ¿Qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver 9, porque es la fila 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Y si le digo que esto es igual a coincidir esto de aquí, punto y coma, en este otro rango y que sea una coincidencia exacta, ¿qué es lo que me va a devolver? El número de columna. Entonces, la intersección entre la fila 9, columna 1, está aquí. Esto es la fila 9, columna 1. Y la fila 9, columna 1, pues me da 180. ¿Vale? O me da M, o me da 43, o me da 2. ¿No? Si nos damos cuenta en esta, ¿qué es lo que hacemos? Coincidir Carla siempre, es decir, que busque Carla para que me diga la fila, que ya sé que es la nueva, y luego busco la edad aquí. Entonces, la intersección entre la fila 9 y la columna 4 es la 43. Por lo tanto, me devuelve edad 43. ¿Entendido? ¿Sí? Lo de código. ¿Qué código? Ah, vale. Sí, cuando le decimos que busque esto de aquí, ¿verdad? Vale. Si yo le digo igual coincidir, ¿vale? Esta palabra, ¿dónde tiene que buscar esa palabra? Digo, en este rango de aquí, ¿no? Que se llama títulos, y que además sea una coincidencia exacta, 0. ¿Qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver el número de columna que ocupa dentro de ese rango, y me dice que es la 1, ¿vale? Entonces, índice lo que hacía es devolver el valor que está en la intersección entre una fila y una columna. Pues lo que hacemos aquí es buscar primero cuál es la fila, ¿vale? Que nos devuelve la 9. Buscas Carla en esta columna y te dice Carla está en la fila 9. Y luego buscas el número de columna, ¿cómo? Diciendo código, lo buscas en este otro rango. Me devuelves el número de columna y te va a devolver fila 9, columna 1. La intersección entre la fila 9 y la columna 1 es esta. Y es el valor que te va a devolver, 180. Me da igual que sea eso, que sea el número de hijos. El número de hijos. Carla nos devuelve la fila, ¿vale? El nombre Carla nos devuelve la fila. Y ahora, busca hijos. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué columna es la de hijos? La 5. Pues buscamos la intersección entre la fila 9 y la columna 5 y es 2. Y ese es el valor que nos va a devolver. Y así sucesivamente. ¿Entendido buscar índice coincidir?